Estamos acá con un nuevo proyecto. Eh, es una guitarra, el modelo es mi modelo Catarsis. Es un modelo especial, está hecho en pino heliotis. Pino heliotis reciclado en varios tacos, como verán. Y lo que sucede con este instrumento es que la madera es súper, obviamente el pino heliotis, es súper suave, muy poroso, con tonos muy graves, que ya he usado esta madera en otros instrumentos, pero que los usaba con una tapa y un fondo de maderas más duras. Entonces no había problema con que eh, el instrumento tuviera esta madera. Con este modelo en particular, como tiene, a ver, este modelo tiene maderas recicladas que estaban viejas y que tenían problemas como fisuras en la misma madera, y que yo rellené con resina dorada, que ahora está lijado, por eso no se ve brillante, pero va a brillar cuando se le dé el acabado. Y tiene, bueno, está con agujeros varios, con detalles, digamos, ¿no? O sea, tiene sus cosas lindas esos detalles, pero también tenía quebraduras y demás que ya están rellenas. Ahora, ¿cuál es el punto de lo que estoy haciendo, lo que estoy mostrando? El instrumento tiene una madera que es muy suave y que pero el hundimiento o sea, con la fuerza de la mano, hundís la uña dentro de la madera y queda marcada. Por tanto, no le podía dar ningún tipo de acabado en pinturas clásicas, creo que ni siquiera el poli, porque el problema de esto es que si lo golpeás, no se marca solo el puntito a donde se golpea, sino que la madera se hunde mucho y eso hace que explote. La pintura que sea explota porque no puede mantener, digamos, la forma. Eh, realmente, digamos, es un problema pintar una madera que es, disculpen que esté moviéndose la cámara, ahí está. Realmente es muy difícil estar pintando un instrumento que tiene una base tan frágil, porque la base frágil hace que cualquier movimiento y cualquier cosa que haga se rompa la capa superior que tiene de pintura, ¿no? Que es más cristalina. Entonces, lo que empecé a hacer con este instrumento, tuve la idea de vamos a bañarlo en cianoacrilato, en la gotita, lo que sería la gotita. Y de hecho ya lo hice, por eso ustedes ven que tiene como manchones, porque le pasé la gotita, pero tuve que sacársela. ¿Qué pasó? No hice bien el proceso de pintado con cianoacrilato. Lo que había hecho es tirar cianoacrilato y tratar de esparcirlo lo más uniforme y lo mejor posible. Y el problema es que así queda muy irregular la superficie, muy irregular. No cumplió con... O sea, no quedó bien como para después poder pulir y sacar lustre. De hecho terminó quedando feo porque cuando le di la segunda mano, en algunos lugares la gotita tendió a aglutinarse, entonces quedó con mucha diferencia de relieve y de hecho cuando lijé, primero llegué a la madera en algunas partes y en otras partes no, que son las partes a donde ahora quedan como restos de sombra. No quería seguir lijando porque si no voy a lijar ya la madera mucho y no es la intención. Entonces no sirvió de esa manera. Ahora vi otra manera que es aplicándolo de a partecitas muy chiquititas y haciendo algo parecido a lo que se hace en goma laca con una muñeca. Ir pasándolo muy despacito y darle varias manos de otra manera, ¿no? Que es lo que voy a hacer. Antes de eso tendría que terminar de lijar un poco ciertas zonas.
pero ya le hice el segundo repelo, o sea, ahora cuando terminé de lijar, como había algunas zonas que llegué a la madera, fue necesario volver a darle todos los pasos de lija, o sea, le saqué la pintura con una 120, entonces tuve que hacer 180, 240, 350, 360 y 400. Le hice el repelo también porque como llegué a madera, era tipo madera, por decirlo así, virgen, y le tuve que hacer el repelo, que de hecho hizo repelo. Eh, y ahora tendría que empezar con el proceso de pasarle la gotita con este nuevo método. Vamos a ver cómo sale. La verdad que no estoy muy seguro, pero me pareció mucho más. Había pensado en pasarlo, en sacrificar una pistola de pintura y tirarlo. Lo que pasa es que obviamente la gotita seca con oxígeno y disparando a grandes cantidades de oxígeno no va a llegar a impregnarse, se va a cristalizar en el aire, porque como tira un spray de cristales, estoy seguro que la gotita hay algunos retardantes para la gotita, pero acá yo no los consigo, no vi ninguno que los venda, entonces con eso sí estaría bueno, le pongo la gotita en el depósito y le pongo el retardante, y eso hace que me dé tiempo a que el producto llegue a la madera sin que se cristalice en el camino. Eh, Igual que con un pincel, también puedo llegar a pintar una parte, pero voy a gastar 50 pinceles, porque aparte en un momento la cerda deja de pasar bien porque se pegan los pelos, porque como son mucha cantidad, la gotita tiende a cristalizar rápido, en vez de que si fuera eh, digamos, yo lo pude hacer barriendo porque es como que le pasás como si fuera un secador de piso, básicamente. Entonces llevas como una parte, como una gota grande de producto y la vas esparciendo. Y entonces así no se seca, pero en pelitos se va a terminar secando los pelos más rápido que la superficie. Me da a pensar, digamos, ¿no? Y la verdad que no tengo ganas de probar algo que ya sé que no va a funcionar bien. Este otro método lo vi en YouTube, obviamente, un loquito un loquito no, un luthier que hacía cosas extrañas, como, como cualquiera que trata de experimentar, y me pareció súper práctico y a él le salió, así que es humanamente posible y entonces lo vamos a intentar nosotros. Yo creo que ahora va a haber un corte en el video y ya voy a empezar a pasar la gotita. Pero bueno, vamos a eso. Bueno, volvimos acá con el video. Eh, Acá tengo el ciano. ¿Qué sé yo? Tribon. Es el adhesivo instantáneo, pero no ni el más líquido ni el más viscoso. Simplemente porque a donde lo vendían no vendían otra forma. Y como me mostró el video, vamos a ir pasando así. Fíjense que ya la madera ya está tomando, digamos, color de acabado, ¿no? Obviamente que lo que va a suceder es que se va a ir secando porque es una cantidad chica, en realidad es una cantidad chica de la gotita, o de cianocrilato, mejor dicho, ¿no? De CA. Y entonces ya se va secando, mientras que yo lo voy pasando se va secando. Lo que pasa es que como es una capa tan chica de pegamento, eso es mejor porque lo que hace es que se seque rápido
y quede poco material arriba. ¿Qué es lo que es necesario? Yo no me había dado cuenta de eso, de dejar poco material en realidad. No esparcir así en una, como justamente como les había dicho, en una gota. No había que hacerlo de esa manera, sino que había que pasarle en partecitas más chiquititas. Es obvio que ahora no va a quedar a la vista lindo, porque está en surcos, ¿no? Esto no va a quedar lindo, visiblemente lindo. Hay que darle después una lijada interesante. Bueno, temo que el ruido del ventilador haga mucho ruido. No lo quería poner justamente por eso, pero se está haciendo medio imposible. A ver que voy a cerrar acá porque eso sí genera mucho. Esperen, un segundito que ahí está. Un gran error, utilicé una media negra y me está dejando marcas la media negra. Error de mi parte. Hay que hacerlo con cosas más claras, digamos, ¿no? Así que ahí estoy usando una media blanca y ahí está yendo bastante mejor. Bueno, es obvio que se va a terminar pegando el guante a cualquier tipo de muñeca o de lo que sea que hagamos, así que no hay que preocuparse por eso, es así. Hay que tirar guantes como loco en estos tipos de procesos, pero lo que importa es que no se nos pegue a los dedos, ¿no? O sea, chequeen que no se rompa tampoco el... esto está dando problemas. Que no se rompa el guante, cosa que se pegue los dedos al fin de cuentas tampoco. Hay que tener cuidado con esas cosas. Bueno, de esta manera van a quedar detalles en la pintura. No va a quedar una pintura perfecta, pero eso lo vamos a ir solucionando después cuando lijemos. Esta manera lo que hace es que no quede una superficie con muchísima cantidad de pintura, que es lo que me pasó antes a mí. Me habían quedado directamente como gotas de pintura o lugares a donde se había acumulado mucha pintura, y el problema con eso era que no quedaba, era imposible de después lijar y que quede todo en una misma superficie. Si hay rayones de pegamento, eso después con un lijado súper suave sale igual, no es que no va a quedar ese rayón. Con una lija fina se nivela eso. En vez, cuando te queda algo parecido a una gota, es imposible de alinear todo. Bueno, sé que no van a ver mucho desde acá sobre cómo les sigo pasando, pero la idea es esta, ¿no? O sea, ahora puse la guitarra inclinada y voy pasándole a los costados, exactamente igual que le pasé a la parte de adelante, ¿no? A la parte frontal. Básicamente no hay mucha diferencia. La idea es agregar, esto es, no se agrega
muchas cantidades como en otros procesos de acabados donde se le da por ahí 6 manos. Bueno, a esto igual se le daría lo que es como 4 manos, pero son 4 manos que se pueden hacer en el mismo día, porque lo que hay que esperar es que, digamos, que seque la gotita, que la gotita seca en poco tiempo. Esto no tiene que fraguar porque la gotita no tiene que hacer fuerza, simplemente tiene que secarse y para poder, digamos, darle el acabado con la lija. Entonces no es un proceso mucho más rápido, mucho más es más práctico en el sentido de que no hay que esperar tanto tiempo, obvio, pero no sé si práctico. Estar dando muchas más vueltas. Nada, básicamente eso. Pasarle por lugares chicos, una cantidad, no volverse loco con que absorbe, porque obviamente se va a absorber toda la primera mano y va a quedar casi la madera a la vista, digamos. No se espera que quede como las primeras manos de ciertas pinturas que ya cubren. Esto no va a cubrir, esto va a ser una protección a la madera y por ahí quede más tirando parecido con la visual de un instrumento acabado al aceite, en el sentido de que no se va a notar que tiene una capa de pintura, sino que tiene como milésimas de pegamento, que a niveles de protección va a ser fuertísimo, porque la gotita es mucho más fuerte que otras pinturas, digamos. Habría que ver si es más fuerte. De hecho me parece que un poli o algo así, me parece que también es más fuerte que eso. Entonces, con que quede en la madera un poquitito ya del producto, ya asegura tener la madera cubierta. Bueno, volvimos acá. Ahora simplemente tuve que colgar el instrumento para poder darle a toda esta parte que era bastante insoportable. Así que no es que se perdieron de algo importante, sino de que iba a ser muy difícil grabar bien, estar explicándoles qué hacía y estar mirando tipo de acá así medio metido, tapando la cámara. O sea, ya de hecho toda la sección anterior fue bastante molesta porque tenían a la guitarra de costado y no podían ver cómo iba acabándose, así que la verdad que preferí no grabar cosas que no se iban a ver bien. Bueno, seguimos acá, básicamente lo mismo, estoy pasándole de forma circular, como si fuera un acabado parecido, algo parecido a la goma laca, en el sentido de que es muy poco, estirando mucho, dando muchas pasadas para que el producto se esparza y no se acumule en la madera. Básicamente es un proceso que no es muy loco. El problema es que hay que tener en cuenta que, digamos, que no va a tener un acabado. A esto lo digo porque por ahí vienen al video pensando que van a ver un acabado especial, un acabado único, y de hecho lo es, pero no porque sea el mejor acabado o el más brillante o el más espectacular o el que tenga algo realmente interesante, sino que van a ver un acabado bastante común, poco brillante. Le podés sacar lustre, pero el brillo que consigas con cianoacrilato no es un brillo como el que podés conseguir, por ejemplo, con una laca nitrocelulosa. Yo pinto instrumentos con laca nitrocelulosa
Y los brillos especiales que conseguís con esas pinturas, o metalizados o bicapas, que tienen acabados que realmente son súper interesantes, con fondos donde da profundidad, hermosos. Esto no vas a tener absolutamente nada de eso, es un producto que está pensado para unir piezas, no para dar brillo. ¿Se entiende? Se está utilizando acá en este proceso simplemente por el hecho de que me va a ayudar a que la madera no se rompa rápido. Es para lo único, no está siendo utilizado porque realmente tiene características de un brillo especial, ni da un acabado especial ni nada. Es algo más hecho para que ayude a la madera. Pero bueno, como siempre, tengan muchísimo cuidado con los ojos, con la nariz. Yo acá me está pegando directamente un ventilador que por ahí no lo sé, por ahí se estuvo escuchando en todos los videos y ahora también se está escuchando una bocha. Bueno, ahora a dejar secar un rato y a darle una segunda mano. Y por ahí en un rato una tercera y yo creo que ya voy a acabarlo, voy a pulirlo, digamos, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, volvimos. Espero que no se escuche mucho el ventilador porque está haciendo bastante quilombo, pero lo necesito para vivir básicamente porque con esto se complica un poquito. Básicamente estoy dándole ahora la segunda mano. Pasaron 20 minutos menos. Estoy dándole la segunda mano con el ciano, con la gotita. Algunas zonas, lo que sucede ahora se complica un poco más porque está la mano anterior de pegamento y el ciano, si bien no es un solvente como sucede con las lacas nitro o demás, que cuando le das la segunda, tercera, cuarta, el solvente de la misma laca hace que se rompa la capa anterior y se reabsorbe y entonces queda toda una sola masa. No sucede tanto eso, pero sí, como tiene solvente la gotita, este solvente rompe un poco la mano de pintura anterior y deja que se pegue un poco, no demasiado, no se amalgama perfecto. Después no se termina viendo, pero no es no se hace capa sobre capa como sucede con la laca. Y aparte que acá sí podemos llegar a tener el problema de que deje grumos en alguna parte, que de hecho estoy viendo ahora que dejó grumos. Entonces lo que hay que hacer es pasarle el pegamento encima para que se llenen esos grumos. Grumos no, se seca con canaletas o con la forma que vos le hayas dejado de la última pasada, porque como seca en algún instante, seca rápido. Si vos pasaste muy bruscamente o pasaste haciendo alguna forma en particular, te toma esa forma y seca así, y entonces es imposible darle otra forma. Entonces, bueno, con el pegamento, poniéndole más pegamento, tenés la chance de poder rellenar esos surcos, esos grumos que dejaste. Y después obviamente hay que lijar, ¿no? En realidad la nivelación final se hace con el lijado, pero bueno, mientras más perfecto lo podés dejar ahora y con menos canaletas, con menos pintura a desnivel, mejor. Obviamente porque vas a lijar menos después, se te va a enquilombar menos para darle un acabado después, ¿no? A ver. Bueno, no es la mejor posición, pero es
la posición donde ustedes van a ver más o menos y yo puedo llegar a mostrarles. Pero acá va a ser un tema, el hecho de que, digamos, yo para llegar a estas partes, después, a ver, estas secciones, sobre todo, ¿cuál es el problema? No pasarle el producto más o menos lo paso, puedo sin problemas hacerlo. El problema con estas partes ahora va a ser lijarlas después, porque con una lija de 400, porque más gruesa no puedo usar, más gruesa porque llego con la cantidad tan chica, tan poca de acabado que le deja el ciano. Si pasás una lija más gruesa, el problema es que levantás hasta la madera de nuevo. O sea, si yo lijo con una 350, con una 280, lo más probable es que a la tercera, cuarta pasada ya esté en alguna zona llegando a la madera, y ahí se vuelve a cero todo el proceso. Tengo que por lo menos levantar el acabado de toda esa zona y volver a hacerlo de nuevo. Cosa que se puede hacer, obviamente todo se puede hacer, pero estás agregándote una cantidad de trabajo que no está buena. Estoy fijándome que la muñeca se me endureció tanto que en alguna zona, cuando la pasé, marqué un poco la madera, y era lo que les decía. Con la muñeca un toque dura del pegamento, acabo de marcar la madera. Entonces es lo que no se quiere. Estoy usando medias, sí, medias de algodón, señores. Me perdieron el otro par en la lavandería y me quedó este, y automáticamente se convirtió en una hermosa, ¿cómo se llama? En una hermosa muñeca o trapo de algodón para usos varios. Esto es así, en la lutería se reutiliza todo, señores. Bueno, quería mostrarle cómo estaba haciendo para pasar el pegamento en estas zonas, ¿no? Bueno, acá, ¿no ves? Acá estoy teniendo un problemilla, que es que la muñeca tira algún que otro poco de algodón y esto se pega y ahí está dando sus problemas. Me pasé un poco de pegamento. Ahí va, ahí salió. Bueno, ¿no ves? Y esto es lo que les decía, para pasarlo, bueno, por ahora está todo bien, es fácil pasar con el pegamento acá. El problema va a ser cuando lijemos toda esta parte, y ahí sí va a ser bastante molesto todo esto. Bueno, básicamente eso. Ahora tengo que dar vuelta para este lado. No sé por qué antes no lo hice así, ¿no? Cuando les mostré la otra parte, yo estaba grabando mirando para allá y creo que por eso, pero la verdad es que se está haciendo bastante más fácil así. Bueno, ahí pasamos por este lado. Y a ver, esto tampoco es infalible en el sentido de yo ahora le hago este acabado y no es que este acabado hace que ya la madera tenga una dureza que es única y no se puede romper con nada, no. La verdad que esta guitarra va a quedar como una guitarra que es en sí bien, digamos, bien frágil, es una guitarra frágil. Se entiende igual, ¿no?, que los músicos, puede haber accidentes, obviamente, pero se entiende que un instrumento de luthier lo tenés que cuidar porque no es una Squier que te compras en cualquier otro negocio. Los instrumentos de luthier, la idea es que
no se te caigan seguido. Porque muchas veces dicen, la guitarra es durísima, qué sé yo. Bueno, no importa, hay guitarras que son muy frágiles de por sí, las 335, 355. La 335 es bastante más dura, pero la 355 o todas las guitarras eléctricas huecas, que tienen tapas y fondos muy blandos, y bueno, sí, son guitarras que hay que cuidarlas. Y son industriales, pero hay que cuidarlas igual porque se te caen y las tapas suelen explotarse a veces, en el peor de los casos. Entonces, bueno, hay que entender que un instrumento de luthier hay que cuidarlo, al igual que otros tipos de instrumentos más frágiles, ¿no? Ok, volvimos. Estoy dándole la segunda mano al frente, que de nuevo explico es una segunda mano que va a complicarse un poco más que la primera. Pasar la primera mano es sencillo porque vos ponés el pegamento y el pegamento se absorbe rápido a la madera, y entonces simplemente tenés que hacer como pasadas para que quede lo más esparcido posible, pero se va a hacer muy rápido. Estas manos se empiezan a enchastrar un poco la primera mano con la segunda, pero no se unen como se uniría una pintura común. Entonces lo que termina pasando es que terminás volviéndote medio loco para que no se hagan esos grumos que decía o esas líneas. Igual el proceso es dentro de todo bastante fácil, y se puede hacer sin mayores problemas. La verdad es que yo venía postergando hacer esto porque pensaba que era bastante más complicado, que había que tener en cuenta muchísimas cosas. La verdad que lo que más tengo que estar al tanto es de que no me reviente la nariz y los ojos. En realidad es eso. Si no tuviera ese problema sería un proceso bastante rápido y práctico, no para utilizarlo seguido, pero interesante para tener en cuenta para tapar maderas muy frágiles. Igualmente, esa es otra. Si bien se dice que Fender empezó construyendo las Telecaster con pino porque era la madera más barata, y que después pasó al fresno porque cuando las vendían a la semana les llegaba la guitarra golpeada, y obviamente, como les comentaba antes, no solo golpeada, sino con la pintura saltada muchísimo, porque el pino cedía abajo de la pintura y la pintura explotaba. Entonces, como Fender la vendía con garantía, la gente caía a la semana, a las 2 semanas diciendo: mira, la toqué y explotó, se le saltó la pintura pero por a todos lados. Entonces, para zafar de tener que hacer muchos trabajos de repintado, empezó a utilizar fresno, que era un poco más caro, pero se aseguraba después de no tener tanto servicio de postventa sobre el instrumento. O sea que es una madera que se utilizó para hacer instrumentos eléctricos, se usa hoy en día, no estoy diciendo que soy el único que lo está usando. Digo, hasta Fender la tuvo en cuenta, por barata, pero cualquier madera se puede utilizar. Y este es un gran ejemplo, se puede usar cualquier madera, pero cuando la característica de la madera no sirve por algún motivo, entonces se deja de utilizar. No es que las maderas, hay algunas maderas que no sirven para lutería,
La verdad que todas las maderas sirven para construir un instrumento. A cualquier madera vos le pones 2 puntos y una cuerda que se agarre a esos 2 puntos, tensás la cuerda y suena. La madera, sea cual sea la madera, le va a dar algún timbre. Será muy opaco, será muy agudo, será estéril, será lo que sea. Pero va a tener un timbre, un sonido particular, esa madera. El problema es que la madera muchas veces no es utilizable por otros motivos. Ejemplo, que yo siempre me pregunté por qué no se utilizaba al principio y cuando estaba estudiando, por qué no se utilizaba, por ejemplo, el roble, que para ciertos laburos es hermoso el roble. Y claro, colgate un instrumento que tenga la forma de, no sé, de una Ibanez, ¿no? La guitarra una de las más chicas del cuerpo, de Ibanez. Agarrá, hacela de roble y va a pesar como una Les Paul, ¿viste? Y entonces es insoportable el peso. Y ni hablar si haces una Les Paul con roble. Básicamente te tienen que hacer una operación para sacarte la hernia de disco que vas a tener a los 15 minutos de tocar. Entonces, cualquier madera se puede utilizar para lutería, pero hay que tener en cuenta qué características tiene esa madera y si realmente al producto final le va a servir. O sea, en este caso al instrumento y al músico. Bueno, ahí ya terminamos de pasarle. Básicamente esta vez, si ustedes vieran, la verdad que no lo quise, ya borré las fotos que había sacado y todo porque realmente era no tenía sentido mostrar eso. Había quedado sumamente feo perdón, esto va a ser medio... Ahí está. Había quedado muy feo. A ver, ahí está haciendo... Había quedado horrendo la cantidad de pegamento que tenía antes, ¿no? Había como charcos hechos de pegamento. Esta vez quedó... A ver si puedo llegar a mostrarles lo que les quería decir con el tema de... a ver si ahí... Toma. ¿Vieron acá que hay una lucecita diferente y es como que está medio brillante, raro? Bueno, esos son surcos, esos son imperfecciones de haberle pasado el pegamento. Y vos me dirás, Lucas, eso es una gilada. Sí, esto es una gilada, esto está buenísimo, esto está bien. Que quede así es nada, porque le pasás una lijita y sale. El problema es cuando te quedan realmente charcos o que era como cuando le estaba pasando, porque por más que seas muy perfecto, pasándole así, con una espatulita o con lo que quieras, si lo hacías muy apretando demasiado, sacabas el pegamento anterior y no quedaba perfecto porque la madera tiene lugares a donde no es todo perfecto. Entonces realmente la vez pasada quedó muy feo, había quedado el acabado, tuve que lijarlo todo. Esta vez quedó que, digamos, yo estoy seguro que cuando le pase la lija la próxima va a quedar nivelado sin llegar a la madera. O sea, a ver si se puede ver, acá tengo uno de esos problemitas que les decía. Esto ilumina poco y eso hace que no pueda mostrar. Acá si ven, habría algo. Ahí está, miren, ahí está. ¿Ven eso? Eso es lo que sería
para la pintura normal la piel de naranja, ¿no? Ahí está más recto, está mejor. Esto le pasa una lijita y dice, esto me va a dar un poco de trabajo. Eso que están viendo ahí con la luz, esto me va a dar un poco de trabajo. Es un poco de trabajo. Voy a tener que tener un poco de mano para poder nivelar esto junto con esto, pero no pasa nada. Ustedes imagínense esto, pero mucho más esparcido y con desniveles mucho más grandes. Hice digamos, no apliqué bien la técnica y me salió mal, obviamente. Esta vez quedó realmente mejor. Bueno, seguimos acá con la tercera mano para este bicharraco. Esta mano, como comentaba, esto es al otro día, ¿no? Esta tercera mano, como comentaba, lo que tiene es que ya hay capas abajo y entonces es muy difícil que se seque bien y que quede la madera, o que quede la superficie, mejor dicho, más que la madera, que quede la superficie vistosa, porque el pegamento nuevo cae sobre el viejo y se termina agarrando más que absorbiendo por la madera, obviamente, pues ya no se absorbe por la madera, y lo que termina pasando es como una especie de pegatina. No está bueno a la vista ahora cuando ustedes lo vean, de hecho les va a parecer que es bastante feo el cómo termina quedando, pero esto es como la pintura, en ese caso, eso sí es como la pintura normal, que cuando uno está aplicando pintura, a veces no parece que estuviera buena la pintura hasta que no la pulís, digamos, ¿no? Entonces en este caso lo que estamos agregando es otra fina capa de pegamento para seguir endureciendo el que estaba abajo, y digamos, como esto no después sí hay que lijarlo bien y pulirlo bien para que quede vistoso. Nuevamente digo, no va a quedar perfecto, no va a quedar como una pintura, pero sí se puede mejorar de lo que hay ahora, obviamente. Nunca hay que subestimar cómo se está quedando un acabado solo por cuando lo colocás. Digamos, pasa lo contrario en el aceite. Yo acabo muchos instrumentos con aceite, y el aceite, justamente cuando lo pasás primero, es hermoso como queda, y después el aceite siempre o lo termina absorbiendo bien la madera o termina evaporándose, y el instrumento pasa de tener un brillo hermoso a tener un color, un terminado opaco, que la verdad que la primera vez que lo hice me desanimó. Pensé que iba a hacer eso, y después cuando lo pulís vuelve a salir ese brillo, cosa que por ahí con ciertas pinturas no. Con ciertas pinturas vos cuando las aplicás hasta te da ganas de dejarlas así como están aplicadas, porque están hermosas, lo que pasa es que están irregulares, entonces ahí tenés que hacer todo el proceso de lijado y todo, pero muchas pinturas cuando terminás de pintar están hermosamente terminadas. Pero en particular con esto va a quedar bastante irregular, y después va a haber que concentrarse en pulir bien el excedente de pegamento y sacar el brillo, digamos, ¿no? Bueno, acá me está faltando un poco, lo puse muy justo. Pero creo que, a ver, creo que sí, por ahí, no sé.
es importante darle bien a esta parte, digamos al fondo de la guitarra, porque es a donde se apoya contra el cinturón, se apoya la guitarra cuando se la deja en algún lado. Por ahí en el frente, en la zona de los micrófonos, del puente, con darle un acabado que con el pulido quede lindo, es muy difícil que se vaya a golpear. Por ahí la parte de las púas, a donde golpea la púa, pero acá sí es más propenso a recibir golpes el instrumento. Entonces mejor poner un poco más de producto que quede más duro todavía y asegurarse que tenga protección la madera, ¿no? Que es lo que estábamos buscando con este proceso en particular. Entonces se pasa como en una muñeca, con pasadas, como verán no estoy haciendo nada muy particular, estoy dando pasadas largas, tirando unas gotitas y esparciéndolo lo más posible. Y no hay mucha más ciencia que esa, ¿no? Bueno, ahora tengo que darle la última mano acá al costado y se terminaría el labio. Bueno, porque siempre es lindo ver cómo se aceita un instrumento. Vamos a empezar. Tapa de tensor de caoba. Le mandamos. Perfecto. Bueno, este es el mástil. Mástil de... Ahí está, de Watambú. Acá tiene Petiribí y acá tiene Maple. Y esto es Virapita. Bueno, vamos a empezar por el Maple. Uy, tiró una pequeña magia, mira el Maple. Bueno, saltan justamente cuando haces buenos lijados, saltan tornasoles y demás, ¿no? Acá tenemos el cuerpo de pino. Esto es pino. ¿Para qué hago? Si no tiene. Ahí está. Esto es pino. Y el pino es blanco normalmente, es blancuzco, es más pálido que el maple. Y esto es con laca nitrocelulosa, no nitrosintética, sino nitrocelulosa a la antigua. Y está un poco oxidada a propósito, la laca. Entonces dejó este color súper dorado, pero súper ámbar, que normalmente no se pone tan así la pintura. Pasa un tiempo hasta que toma este color así tan ámbar. Y justamente lo que hicimos fue no avejentarlo, sino como, bueno, sí, una suerte de avejentamiento. Pero bueno, ahí está la guitarrita con su mástil. Bueno, ahí está el video.